había sido lanzada por los hermanos cristianos, fueron los hermanos cristianos en alguna medida quienes forjaron lo que hoy podríamos conocer como las prácticas pedagógicas. Entonces me voy a situar en esos dos registros, en ese ir y venir, pero pues la idea mía es, digamos, la hipótesis que quiero plantear aquí a lo largo de esta charla es que no podemos comprender el presente sin rastrear cómo ha sido el pasado y cuáles han sido los momentos forjadores y legitimadores de esta idea de escuela que en alguna medida está y no está, que es híbrida, etcétera, etcétera. Para ello voy a desarrollar tres grandes momentos. El primer momento tiene que ver con la educación y la escuela en el siglo XVIII y siglo XX. Ayer precisamente en el documental veíamos los grandes movimientos pedagógicos, algunas ideas pedagógicas fundamentales, lo presentaba, digamos, en intervención a través del documental de la profesora Olga. Y precisamente esas ideas todavía subyacen como formas de resistencia, aunque cada vez menos en la escuela contemporánea. ¿Por qué educación-escuela? Porque uno no puede, digamos, confundir escuela con educación. Educación y escuela son dos cosas muy distintas, aunque la escuela sea una institución que surgió, digamos, como producto de todo el ideal ilustrado y que cumplió una finalidad muy precisa. Esa finalidad pues tiene que ver con la construcción de una idea de hombre pues muy particular. El segundo momento tiene que ver con el acontecer pedagógico, y ese acontecer pedagógico precisamente en el siglo XX a partir de un concepto filosófico que es muy importante y que es traído, digamos, de la filosofía social y de la fenomenología conocido como Voltaire. Ese momento es muy importante porque es como una compuerta entre el siglo XVIII, finales del siglo XIX y inicios del siglo XX, pero comienza a decaer a partir de lo que se conoce como la caída del muro de Berlín o el surgimiento de la mercancía en reemplazo de la pregunta por el hombre. Y el tercer momento lo he denominado así, lo que se conoce o lo que yo denomino la ruptura silenciosa y el vaciamiento de la experiencia educadora. Este tercer momento corresponde más con el surgimiento de toda una pedagogía que no va dirigida, digamos, al cultivo del hombre, sino a una pedagogía que explota y anula, digamos, la condición de hombre en la contemporaneidad. ¿Qué sucede con el primer momento? El primer momento tiene que ver con lo que, digamos, emerge en el siglo XVIII como una reflexión seria, profunda, animada, digamos, nutrida desde toda la filosofía griega, y tiene que ver con el concepto de educación. Lo primero que hicieron los ilustrados no fue construir escuelas. Las escuelas son producto del ejercicio político, que se da después de la revolución, tanto inglesa, francesa y norteamericana, y que llegará también a nuestros territorios. Lo primero que hacen, digamos, los ilustrados es pensar la educación, y la educación digamos, en 4 o 5 grandes elementos. Primero, se considera la educación como una acción profundamente humana que transmite la experiencia del pasado. Es decir, educación no es acumulación, la educación es la recuperación de una experiencia vital en el hombre que necesita ser transmitida digamos, a las generaciones que vienen para poder proseguir la marcha en condición de humanidad. El segundo elemento es que la educación humana es humana porque narra la experiencia de transmitir. Es decir, cuando los ilustrados hablaban de la educación, la veían como una experiencia en la que se celebraba la acción o el ritual de transmitir
esa misma experiencia humana. ¿Qué se transmitía en la experiencia humana? Se transmitía nada más y nada menos que las formas de relación con el mundo, las formas simbólicas de ese mundo, la vida misma en sus diferentes formas de celebración. Entonces, digamos que educación es una experiencia que transmite un pasado, y tal vez es esa misma figura la que recupera Hannah Arendt cuando dice que la educación es una acción profundamente conservadora que transmite una experiencia del pasado. Un tercer elemento característica de la educación en el periodo ilustrado tiene que ver con la experiencia de la naturaleza. Es decir, educar es una forma de leer ese nuevo concepto que emerge en la ilustración denominado naturaleza y que le permite a los pensadores insistir en que esa naturaleza puede ser viable si incidimos en ella o la podemos transformar. De toda o de cualquier forma, la naturaleza va a estar, digamos, en el centro de la filosofía ilustrada, y ella se va a ir transmitiendo más o menos hasta el siglo mediados del siglo XX. Una cuarta característica es que la experiencia humana trabaja sobre la memoria de la experiencia. Es decir, que cuando se educa, cuando hay la acción de educar, se está trabajando sobre la memoria de un pasado. ¿Cómo se ve esto y de dónde se recupera esta característica tan fundamental como es la memoria sobre la experiencia, o la recuperación de la experiencia como un valor, como un símbolo de transmisión de un pasado para crecer en humanidad? Pues nada más y nada menos que de las prácticas cotidianas de los sujetos alrededor de la cocina, alrededor del campo, alrededor del cultivo, alrededor de las formas poéticas orales, etcétera, etcétera. Es decir, la memoria es, en última instancia, la esencia misma de la educación. Cuando educamos, estamos en la memoria. Lo veíamos, por ejemplo, ayer en el documental sobre la maestra Olga, cómo los estudiantes recordaban un tiempo que fue su primer tiempo, el de la infancia, y en ella descubrían, en ese reactivar esa memoria, la experiencia vital de la educación. Pues precisamente era eso, digamos, lo característico de este concepto de educación en la ilustración, que me parece que es un elemento bastante importante, que, como lo veremos después, en el segundo o el tercer momento ha perdido esta condición. Y finalmente, educar como experiencia se refería a algo muy bello que sirve, digamos, que viene del lenguaje y de la práctica campesina y que tenía que ver con el cultivo de la tierra. Hacia el siglo XVI, XVII, los campesinos decían: vamos a educar la tierra. Y educar la tierra era cuidar de la tierra, arar la tierra, acariciar la tierra, amar la tierra, ver brotar el fruto de la tierra, implicaba cuidado de la tierra, etc. Toda una serie de elementos, de conceptos que se recuperan a través del concepto de educación para señalar algo que es, digamos, fundamental en un concepto que nace precisamente, o que se comienza a trabajar en el siglo XVIII a partir del nacimiento de la hermenéutica schleiermacheriana, y es que la experiencia de educación es ante todo una experiencia de formación. Formar brota en la educación, y por lo tanto formar es algo que no se puede ver, sino es algo así como el espíritu que se erige sobre la base de la educación y que muestra la altura y la profundidad de un sujeto en formación. De hecho, cuando Gadamer, en el tomo 2, creo, en el tomo 2 de Verdad y Método, señala los conceptos claves del siglo XVIII, va a mostrar cómo la formación es uno de los conceptos fundamentales.
al igual que la formación, pues va a estar ligado al gusto y al sensus communis, al sentido de lo común. Bien, digamos que esos elementos de la educación, esas 5 grandes características, tienen un elemento en común o 2 elementos en comunes, y uno es la experiencia y la naturaleza. O experiencia y naturaleza están en la base del mismo concepto de educación. Por lo tanto, se educa la naturaleza, entendiendo la naturaleza como lo que viene dado y a lo cual hay que acoger, ya sea para ayudarla a ser mejor o ya sea para, como lo decía, lo planteaba el filósofo de la crítica de la razón, Kant, como la capacidad de transformar esa naturaleza en una perfectibilidad. Decía y señalaba perfectamente cómo el hombre es un sujeto, un animal perfectible, y la perfectibilidad se daba en términos de la educación. Bien, estas características van a estar entonces ligadas a los grandes conceptos del siglo XVIII, que son los que van a determinar posteriormente, digamos, las ideas fundamentales de los educadores modernos. Estos conceptos son libertad. La experiencia educadora es una experiencia de libertad, entendida la libertad en el orden de la autodeterminación, incluso de la autodeterminación de su propia naturaleza, el concepto de razón, el concepto de juicio, el mismo concepto de experiencia, el concepto de naturaleza, la virtud, la realización, el gusto y el saber. Esos conceptos son conceptos que van a definir efectivamente una idea de hombre que servirá a los educadores a los educadores modernos para hacer realidad en la práctica el concepto de educación. Educar ciertamente es un concepto abstracto y los educadores lo entienden en esa abstracción junto con los conceptos que acabo de nombrar: libertad, razón, juicio, autonomía, naturaleza, virtud, etc., para hacer posible lo que los educadores se plantearon. Educar es hacer advenir al otro a la vida, es decir, pensar la vida. En el siglo XVIII, vamos a encontrar siglo XVIII, siglo XIX, pues surgirán estos grandes pensadores, estos grandes educadores. Inicialmente son educadores porque luego, como lo veremos, se convertirán o se transformarán en los grandes pedagogos. Ser educador es una cosa y ser pedagogo es otra cosa. Digamos que si uno toma la línea histórica occidental de los educadores, primero encontraremos desde luego a Herbart con todo el concepto de educabilidad, el concepto de plasticidad, el concepto de posibilidad. Luego le seguirá Pestalozzi, el gran educador de los niños abandonados, quien trabajará sin ser filósofo, pero acercándose a la filosofía, el concepto de juicio. Y junto a él aparecerá Froben como uno de los grandes filósofos del juego. Froben se inventa efectivamente unas técnicas para que los niños a través de juegos puedan ir desarrollando lo que se requiere en la educación como experiencia, y la experiencia y la transformación de su naturaleza. Particularmente estos dos educadores, Pestalozzi y Froben, pues se nutrirán profundamente de la filosofía. Estamos siglo XVIII, parte del siglo XIX. En el siglo XIX aparecen una corriente que va a ser muy importante y que va más allá, digamos, de estas consideraciones de la educación como concepto fundamental para el hombre, y se centrarán en la naturaleza. Esos educadores son lo que se conocen como los educadores médicos, es decir, el gran desarrollo de la medicina trabajando dos cosas o particularmente una. La educación médica
se centró fundamentalmente en los trabajos de la recuperación del lenguaje, es decir, se crean algunas instituciones como los auspicios para niños sordociegos o sordomudos, y esos trabajos darán pie a toda una teorización sobre el trabajo de la naturaleza imperfecta. El OCAR, por ejemplo, para Itard, Montessori y Víctor Segán, no era otra cosa que actuar sobre aquella imperfectibilidad que llegaba o que estaba contenida en la naturaleza. Claro, digamos que la corriente médica tiene unos grandes desarrollos en el finales del siglo XVIII, mediados del siglo XIX, particularmente con los trabajos de Itard y Víctor Segán, y posteriormente desarrollados con Condillac. Las teorías educativas, entonces, las tenemos que entender a partir de la recomposición o la reconfiguración o la comprensión de los grandes conceptos del siglo XVIII que serán puestos o llevados a un lugar denominado escuela. Estos conceptos son, en última instancia, los que encuentra uno leyendo a los grandes educadores del siglo XVIII y siglo XIX. Ustedes seguramente me dirán, pero ¿qué tienen que ver estos educadores para América Latina? Pues porque estamos pensando la escuela en América Latina. Pues yo pienso que estas corrientes educativas llegaron a América Latina y llegaron con una potencia incluso después de la independencia. En el caso colombiano se gesta se trae a la República para organizar el sistema educativo todas las corrientes de lo que se conoció como la pedagogía activa, y va a permitir construir un sistema educativo a partir de los ideales republicanos e ideales ilustrados. Bien, ¿qué sucede con la escuela? Hasta cuando estamos en los educadores que he nombrado y otros, desde luego, ahí todavía no se teoriza la escuela. La escuela es una invención de la revolución, es una invención del siglo ilustrado, con una clara finalidad de organizar la vida de los más pobres. La escuela es una invención para los pobres. La escuela no se inventó para educar a los hijos del príncipe o a los hijos de la naciente burguesía posrevolucionaria, sino que se creó para atender las grandes masas de hijos de obreros, y a partir de ahí pues se comienza a lo que ya ustedes conocen con todos los trabajos Foucaultianos de la disciplinarización de las facultades y de las facultades del espíritu y del cuerpo. Esta escuela del siglo XVIII va dirigida única y exclusivamente al niño, a un niño que todavía está en discusión incluso por los mismos trabajos que lanzan los filósofos como Rousseau y otros, ¿cierto? En esa discusión de quién es el niño. La escuela asume a ese sujeto niño a partir de dos grandes cosas. Primero, el niño es un sujeto de acogida. El niño es un sujeto de acogida, pero también el niño es una invención del tiempo, de un tiempo del capitalismo naciente a partir del siglo XVIII, siglo XIX, etc. ¿Qué sucede con la escuela? La escuela va a reproducir las condiciones que encontramos en las prácticas pedagógicas de los hermanos cristianos, es decir, unas formas de organización interna, unas formas de disciplinarización, unas formas de control, unas formas de vigilancia, unas formas de formación, unas formas de incidir en la organización del cuerpo, la mente y la mano. Esto que estoy diciendo pues no es nada novedoso, porque ya en el capítulo de la disciplina lo desarrolla muy bien
Michel Foucault, aunque la disciplinarización me parece que tiene otra connotación y que no fue, digamos, una forma, digamos, una iniciativa así porque sí, sino que fue todo el resultado de unas prácticas de organización del mundo después del rey. ¿Qué sucede con los educadores modernos? Los educadores modernos van a comenzar a construir escuelas y las construyen para poder poner a funcionar los conceptos que ellos recuperan, que traen de la filosofía o que leen en la filosofía. Por ejemplo, Pestalozzi va a crear la escuela, la experiencia educativa en Yverdon, Froben creará la escuela del juego, Montessori es una de las impulsadoras de los jardines infantiles, Itard y Víctor Segan, los educadores médicos, dirigirán y construirán auspicios para los niños sordos. De hecho, el gran texto que se conoce en la historia de las corrientes educativas, todavía no pedagógicas, del siglo XIX, siglo XIX, dan cuenta de este niño que fue rescatado de los bosques de Ayverón y que se conoce como Víctor de Ayverón o el niño salvaje, que es la representación del poder médico en la reconstrucción o reeducación de aspectos de la naturaleza humana. Y así vamos a encontrar a Don Milani, Kirstenstein, etcétera, etcétera. Es decir, los educadores crean escuela y al crear escuela van viviendo la experiencia de refundar el mundo. Es decir, un educador que construye una escuela, en el caso, por ejemplo, de los educadores modernos, ellos van reconstruyendo ese mundo en una lectura que se hace sobre la libertad, sobre la razón, sobre el juicio, sobre la naturaleza, sobre el gusto, etcétera, etcétera. El otro elemento es que la escuela que surge o que se crea en estas experiencias de los educadores les permitirá aplicar, poner a funcionar esos conceptos que surgen como ideales posibles en la Revolución Francesa, en la Revolución Inglesa, etcétera, etcétera. ¿Qué hace Pestalozzi? Pestalozzi, cuando crea la escuela de Yverdon, lo que hace es pensar la libertad del abandonado. La libertad del abandonado es el niño huérfano, sin padre ni madre, a quien él se dirige para volverlo, digamos, educarlo de tal forma que sea útil a la sociedad. Y en esa medida, sin ser, digamos, conscientes de todo el discurso que aparece en la sociedad posrevolucionaria del siglo XVIII, el concepto de libertad se va constituyendo en un concepto dispositivo que actuará como dirección de la escuela, pero además regirá unas prácticas, organizará unas prácticas. Por ejemplo, en Pestalozzi, ¿cómo se constituye la libertad? La libertad se constituye descubriendo el mundo. Él lo dice, hay que salir al mundo, el niño tiene que tocar la naturaleza, debe escuchar la fauna, debe tocar las piedras, debe dibujar digamos, el paisaje y volver a la clase para reconstruir ese descubrir en la naturaleza. Eso mismo lo encontramos, por ejemplo, en Froben. Froben, cuando se inventa el juego, la famosa triada triángulo, esfera y cilindro, lo que él está haciendo con el juego es un dispositivo para pensar la construcción del juicio en el niño y por esa vía la razón. Igualmente lo vamos a ver en Montessori. Montessori, ella crea la idea de que cada rincón de la escuela debe ser la reproducción del mundo natural del niño. Y entonces, al reconstruir esa idea, va a lanzar la siguiente sentencia: un niño en los rincones descubre su libertad y el rincón debe ser la reproducción del mundo natural del niño. Y evitar, como en Segan, pues lo que ellos van a hacer, los educadores médicos, es decir,
trabajar sobre el lenguaje del sordo ciego, es nada más y nada menos que ayudarle a que él descubra, sea libre por el lenguaje. Digamos que los educadores modernos, cuando ponen en la práctica los conceptos del siglo ilustrado, comienzan a producir lo que en pedagogía se conoce como las teorías pedagógicas. Es decir, en sus inicios, Pestalozzi, Montessori y todos los educadores modernos no son pedagogos, sino que se hacen pedagogos poniendo a prueba, poniendo a funcionar los conceptos de la ilustración. Entonces, digamos que la escolarización, esto va a ser muy útil. Todo el trabajo teórico de los educadores modernos va a ser muy útil para el Estado, porque el Estado encuentra en ellos los elementos conceptuales, los elementos teóricos, los elementos prácticos para poner a funcionar su racionalidad de poder y poder gobernar a los sujetos. Digamos que la modernidad pedagógica crea el encierro de la libertad. La modernidad pedagógica crea el encierro de la libertad, y esto va a ser clave en el sentido en que, digamos, el nacimiento del credo pedagógico dirá: educando al niño, hacemos que el niño sea libre, pero para que él sea libre hay que retener su libertad, hay que suspender su libertad. Y en esa medida, entonces, digamos que al encerrar la libertad, el niño, para ser libre, debe habitar en dos mundos: el mundo de la razón y el mundo del juicio. Y es ahí cuando los pedagogos, los que he nombrado y otros, recurren a la ciencia, porque se entienden que no puede haber educación simplemente a través de una libertad abstracta, sino a través de llevar la ciencia al mundo de la escuela. Y entonces Pestalozzi, Montessori, Itard, cada uno va a traer a la ciencia a la escuela, y entonces la escuela, digamos, el Estado va a entender que en la escuela, a través de la ciencia, se pueden organizar tres cosas. Primero, organizar la mente del niño, es decir, trabajar sobre el cerebro y llevarlo a ciertas formas de pensamiento. Luego hay que trabajar la mano porque hay que preparar al obrero, y por eso no es gratuito, digamos, que los juegos que inventa Froben sean, digamos, un dulce encanto, sino que tienen una función que es aprovechada por el Estado, etcétera, etcétera. Bien, digamos que este discurso pedagógico, una vez se pone a prueba los conceptos de ilustrados, va a crear ese movimiento, lo que se conoce como el credo pedagógico. Este credo pedagógico se va a nutrir de la filosofía y se va a construir y se va a nutrir de la ciencia moderna. Por ejemplo, uno encuentra el concepto de frónesis, ascesis, el concepto de nous, ¿cierto?, de espíritu, en los pedagogos como Pestalozzi, como Froben, o como Condillac, o como el mismo Itard. Este discurso pedagógico llevará al nacimiento de un discurso que, a mi manera de ver, hay que ser críticos con él. No todo lo pedagógico es inocente. La pedagogía no es inocente. La pedagogía también tiene su lado demoníaco. ¿Qué sucede y paso al segundo momento, con la pedagogía ya en el siglo XX? Primero, producto de todas las bases teóricas que surgen con estos pedagogos modernos, pues aparecerá una que va a ser clave y determinante incluso para América Latina, y es el nacimiento
de la pedagogía activa o el concepto de activo. Ese concepto va a ser central en la escuela y va a nutrir a los pedagogos modernos, pero desaparecerá, como lo veré más adelante, lo veremos en el tercer momento, en el presente. Dewey seguramente es activo, necesariamente tiene que ser activo. Lo mismo es activo Montessori, lo mismo va a ser activo Freinet, etcétera, etcétera. ¿Por qué el concepto de activo? ¿Por qué ese concepto no surge porque a alguien se le haya ocurrido de los pedagogos postmodernos decir que la pedagogía es activa? No, porque el niño aparece como el centro y es una preocupación de los pedagogos que reinterpreta el Estado para poder gobernar mejor el niño. Y al gobernar el niño, poder gobernar a la familia. Acuérdense que la escuela surge como una forma de separación del mundo del niño, del mundo de la familia, para traerlo al mundo de la república. Y al traerlo al mundo de la república, enseñarle aquello que la nación, a través del Estado, quiere enseñarle al mundo, al niño, es decir, volverlo libre, hacerlo entrar en la razón, enseñarle las formas de llegar al juicio, interesar las facultades, digamos, naturales, etcétera, etcétera. El concepto de activo va a desarrollar toda una pedagogía que es nada más y nada menos que la síntesis de todas las pedagogías o la pedagogía moderna en los educadores que he citado. Luego aparece, ya no es suficiente con la pedagogía activa, sino que aparece otra corriente que va a llegar también a América Latina y que se conoce como la pedagogía nueva. La pedagogía nueva es efectivamente el centro del niño, pero una ruptura con los ideales de la pedagogía moderna, particularmente de los educadores que vemos aquí. Esa pedagogía moderna es una pedagogía que va a recoger un aspecto que es fundamental y que es allí donde comienza, digamos, el carácter industrial de la escuela. La pedagogía moderna ya es planificadora tempranamente. La pedagogía moderna organizará el tiempo escolar. La pedagogía moderna organizará incluso las formas de posición del profesorado en el espacio y el espacio gobernando al profesorado. Luego emerge la pedagogía experimental. La pedagogía experimental dice: sí, efectivamente el niño está en el centro del acto educativo, escolar. El niño tiene que pasar por unos momentos, hacer que la escuela sea un lugar donde su tiempo se distribuye y sus actividades se distribuyen, e incluso es un lugar donde él debe aprender a desear. La pedagogía experimental entonces dice: la escuela es un lugar donde podemos, a partir de los aportes de la psicología y de la sociología, poder hacer de la escuela un laboratorio. Por eso, por ejemplo, Dewey, cuando habla de la pedagogía experimental, hay que entenderlo me parece a mí, en ese contexto del desarrollo de la fuerte presencia de la psicología, particularmente el desarrollo de la inteligencia, que va a señalar que la institución escolar es un laboratorio para poder crear nuevas teorías sobre la educación. Y hablar de nuevas teorías de la educación es ahí, digamos, la trampa de la pedagogía experimental. No es más y menos que crear nuevas formas de gobernar sutilmente el deseo y la naturaleza del niño. Luego aparecerá una corriente que me parece ya es más reciente en la contemporaneidad, hacia 1960, lo que se conoce como la pedagogía institucional, que proviene de toda la corriente psicoanalítica deleuziana, especialmente, y lacaniana, y que dirá y señalará que la institución es un encierro y como encierro hay que acabarla. Es en esa perspectiva, por ejemplo, cómo el marxismo lacaniano se encontrará
debatiendo la importancia de acabar con la escuela. Y finalmente, pues aparecerá la pedagogía por objetivos. Y esta es una nueva pedagogía ya hacia los 60, que va a luchar contra los institucionalistas, que negará, digamos, todo el tema del experimento, la escuela como experimento, y que señalará rápidamente que la escuela cumple una función al trazarle la vida a un sujeto, a un niño, desde que nace hasta que llega al mundo laboral. Esa pedagogía por objetivos ciertamente nace en Estados Unidos, pero Europa y América Latina la adoptan tempranamente, porque es una forma sutil, pero muy certera, de ir organizando la vida del sujeto niño. Bien, vamos al segundo momento. El segundo momento este segundo momento tiene que ver con el acontecer pedagógico del siglo XX. Digamos que en toda esta discusión, este surgimiento de corrientes pedagógicas, los educadores se darán la tarea a pensar nuevamente el sujeto. Y ese sujeto, ya en términos, por ejemplo, clínicos, el psicoanálisis hace una presencia muy fuerte, pensando el sujeto niño como sujeto otro, pensando el deseo, pensando el goce, pensando al sujeto, al amo, a la relación profesor-alumno, profesor-alumno como una relación amo-esclavo, etcétera, etcétera. Aparecerá un gran discurso filosófico que está basado particularmente en todo el desarrollo del concepto de otredad. Se vuelven los pedagogos a los clásicos griegos, se comienza a leer profundamente ya hacia los 70, los 80, a todo el discurso filosófico de Levinas, Yankelevich, Sartre, etcétera, etcétera, e incluso se recurre al cine y a la literatura para profundizar y avanzar más allá de lo que proponían Alan, Spencer, Sócrates o el mismo Foucault. Es decir, el sujeto no puede ser un sujeto gobernado por una máquina, como lo señalaba el compañero de ayer. ¿Cómo se llama David? ¿Cómo? Es David. Un sujeto gobernado tanto en el deseo como en el goce. Y, digamos, ese despertar filosófico de los 80 es muy importante, porque vuelve como una mirada a la pedagogía vital en el sentido en que los pedagogos señalarán todo el desastre de lo que fue la pedagogía por objetivos y toda su, digamos, recuperación o desplazamiento de la pedagogía institucional y pedagogía experimental. Pero si la pedagogía, digamos, la filosofía va a nutrir a la pedagogía, y me parece maravilloso ahí, como otredad, comenzará a plantear también la pregunta por la educación. Y la pregunta por la educación es, ya en el acto mismo, en la escuela, es si la educación finalmente libera o no libera al sujeto. Y cómo, digamos, ese otro que aparece ahí en la relación alumno-profesor va a señalar, nos va a mostrar tanto el poder como también las formas de gobierno y de gobernanza sobre el deseo, el goce, el otro, etcétera, etcétera. Si el discurso pedagógico nutrido por la filosofía fue muy importante, el sociológico será vital, digamos, pero contundente hacia 1950. ¿Qué sucede? Resulta que la sociología educativa, la sociología en general, va a entender que el campo escolar es un campo de reproducción. No es gratuito, por ejemplo, como las teorías de Bourdieu, de Passerón, lo que se conoce como la sociología
burdosiana, al igual que la sociología inglesa, van a postular que la escuela efectivamente reproduce las condiciones de clase. Y al pensar eso, va a fortalecer indiscutiblemente el discurso psicológico. ¿En qué va a fortalecer el discurso psicológico? En el sentido en que la psicología, para, digamos, comenzar a entender una categoría que se crea hacia finales de los 60 y que se conoce como el fracaso escolar. 1960 es posguerra, es la época en que van a aparecer toda una nueva discursividad sobre la escuela y es el momento en que la sociología comienza a desplazar a partir del concepto de fracaso las categorías que habían surgido en todo el discurso psicológico de finales del siglo XIX y primeras décadas del siglo XX. Por ejemplo, antes de 1960 uno no encuentra en la literatura categorías de la categoría de fracaso escolar. Antes se hablaba de adaptados e inadaptados, se hablaba de normales y anormales, etcétera, etcétera. Todo el discurso psicológico junto con el discurso médico dominará las formas de clasificación y de categorización del sujeto alumno en la escuela. La disputa entre psicología y sociología llegará a nuestro territorio. ¿Sí? Toda la corriente sociológica marxista llegará para entender las formas de reproducción y de clasificación del saber en el sistema escolar, pero lo que llama la atención aquí es el nacimiento de una nueva gran máquina que regulará a la escuela y que será determinante para lo que estamos viviendo hoy. Esa nueva máquina se llama la didáctica. La didáctica es un gran discurso que recoge todo el saber psicológico a partir de todas las teorías de piagetianas, de Vygotsky, Brunner, etc. Y que va a decir lo siguiente: mientras los filósofos, los pedagogos se quedaron, decía los didactas, se quedaron en la discusión del otro, del sujeto, de la libertad, del deseo, etc. Nosotros en la escuela tenemos que actuar de la siguiente forma. No es posible la libertad sin una base práctica del conocimiento. Es decir, los didactas entenderán que para organizar la libertad o la razón o el juicio en la escuela del siglo XX, tienen que crear unos dispositivos, los llamados dispositivos didácticos, que son los que van a ganar espacio en la escuela, serán determinantes, incluso llegarán posteriormente hacia finales de los años 90 a la universidad. Es decir, el saber natural de la escuela moderna se vuelve un saber insensible en la escuela de posguerra entre 1960 y 1980. Como síntesis de este segundo momento puedo señalar que las grandes experiencias pedagógicas son vistas como enemiga del proyecto conservador del hombre-máquina. Claro, después de 1960, 1970 en particular, va a aparecer ya no una preocupación por qué es el hombre, al menos no en el campo pedagógico, sino una gran preocupación por hacer que eso que se llama hombre tenga un mayor rendimiento, tal como lo plantea el capitalismo tecnológico y el capitalismo post Segunda Guerra Mundial, en la línea que nos compartía el colega esta mañana. Ángel, Ángel. Bien. Vamos al tercer momento, ya para terminar. No quiero aburrirlos con esto después de la risa de Jerónimo. Ya verás que hoy no tengo risa. Vale. El tercer momento es la ruptura silenciosa
y el vaciamiento de la experiencia. Señalé al inicio, en el primer momento, que el gran concepto de educación es la experiencia. De hecho, el concepto de experiencia es un concepto que se trabajará en la ilustración y que recogerá cuatro grandes elementos. El concepto de experiencia es un concepto psicológico, el concepto de experiencia es un concepto poético, el concepto de experiencia es un concepto ante todo trascendental y religioso, y el concepto de experiencia es político. En esos cuatro campos el concepto de experiencia va a ser utilizado, va a ser trabajado, va a servir para explicar esa relación del hombre con su medio, la relación del hombre con el otro, la relación del hombre con su mundo, incluso con el más allá. Entonces, digamos que si la experiencia fue clave en el discurso pedagógico moderno, a partir del nacimiento de la escuela como medición, es decir, 1960, 1970, la experiencia queda desplazada y se vuelve un concepto, digamos, estorbo, un concepto que no hay que utilizar, que ya no se utiliza ni se puede aplicar. ¿Cómo se produce esta ruptura silenciosa del discurso moderno, pedagógico moderno, al discurso que conocemos hoy? Primero, esto nace de los grandes estudios de medición que se dan entre 1950 y 1970. Por ejemplo, el famoso proyecto Coleman en Estados Unidos, que comienza a estudiar a la escuela en términos de producción. ¿Qué es lo que produce la escuela a partir de los insumos financieros que se les entrega? Luego aparece un gran estudio en Inglaterra, el famoso estudio Plauden, lo mismo en Francia, es decir, los países industrializados comenzaron a ver a la escuela como una institución que crea, digamos, tiene que producir no el saber en su alegría, ni la educación del hombre libre, sino un sujeto que debe estar habilitado para producir en el nuevo modelo del capitalismo tecnológico. Con estos grandes estudios aparecerá un concepto que ya, digamos, va a darle la estocada a todo el discurso pedagógico, es el concepto de crisis. Recordemos que en los 80, finales de los 70, la misión Faure y luego la misión de Lors van a señalar que la educación está en crisis y van a vender la idea de que la escuela es inviable y que la institución escolar no puede seguir siendo financiada por los estados, que ellos señalan abiertamente que la escuela republicana fue una escuela para un momento de la república, pero que en el capitalismo financiero ella ya no puede seguir produciendo en el mismo orden. Entonces se inventan el concepto de crisis y con ello aparecerá toda una nueva parafernalia de términos que no tienen nada, digamos, que ver con la profundidad de los conceptos que conocimos y que todavía dominan, digamos, el discurso filosófico, sociológico, antropológico en la contemporaneidad. El otro elemento de ese vaciamiento de la experiencia y la ruptura silenciosa tiene que ver con la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín no lo señalo yo, lo señalan los grandes estudiosos de la recomposición social, como por ejemplo Paul Virilio, el mismo Castel, de alguna medida Bauman, etcétera, el mismo Michel Serre, etcétera. El muro de Berlín simboliza la liberación del mercado y, digamos, esa liberación del mercado lo vuelve protagónico. Ya no es el hombre el que está en el centro de la preocupación de la escuela, sino es el mercado lo que prevalece y lo que va a determinar a la escuela. El otro elemento es, después de la Segunda Guerra Mundial y particularmente después de los 80, del siglo anterior, todo el tema de la liberación tecnológica.
Este tema de la liberación tecnológica, acordémonos que es en los 80 cuando aparece la Internet, porque se libera como un dispositivo tecnológico que nace en la Segunda Guerra Mundial, al igual que se libera, nace o aparece en las cámaras de televisión vigilando las calles. Primera experiencia que se dio esto fue en París. El mismo Charles de Gaulle, cuando crea la Universidad de París 8, hacia 1968-70, lo primero que hace es instalarle cámaras de vigilancia a la universidad para ver qué hacían y qué pensaban los rojos. La Universidad de París 8 fue una universidad creada por el general de Gaulle para los militantes e ideólogos en mayo del 68. Pero la liberación de la tecnología está arraigada, o está unida con un concepto que va a ser clave en la vida que llevamos hoy, y es el concepto de velocidad. Ese concepto de velocidad, en la medida en que la vida se vuelve ya no determinada por nuestro deseo ni por nuestro pensar, sino por aquello que van generando las tecnologías y que van imprimiéndole y que van volviendo, por ejemplo, al cuerpo humano como una especie de sexto continente. Y finalmente, me parece a mí, es toda la idea del hombre-máquina. Hoy, después de 1980, ya el tema no es cómo el hombre, a través de sus formas de lectura o sus experiencias de estudio, se va forjando una subjetividad, sino que ella viene dada por la tecnología, por la publicidad, por el mercado, por incluso la idea de proyecto. Esto va a materializarse en los conceptos que todos escuchamos y que van a gobernar y que son los que gobiernan la vida de las escuelas hoy y la vida de la sociedad. Primero, pues aparece el concepto de competencias. El concepto de competencia está ligado con esa liberación del mercado después de la caída del muro de Berlín. De hecho, Inglaterra lo primero que hace es hacer una recomposición de la taxonomía de las profesiones señaladas o la clasificación de las profesiones señaladas en términos de competencia. Eso que se dio en Inglaterra va a ser recogido por París y por Bolonia en la reorganización de la educación superior. El concepto de competencia, aparece el concepto de flexibilidad, y hay un concepto que escañota, digamos, la vida moderna que conocimos con la pedagogía hasta antes de 1980 o 1960. Y es que la escuela debe ser para el estudiante un proyecto de vida. Y desde niño, entonces, al niño se le dice, hay que construir su proyecto de vida. La vida ya no es el entorno como las luchas que se mantenían en la modernidad. Si uno ve, por ejemplo, uno lee, digamos, por ejemplo, a Nietzsche en las cartas que él escribe, que recoge su hermana Francisca, o Elizabeth, él va narrando cómo se va formando él mismo, cómo va luchando en sus búsquedas intelectuales, cómo llega después de el internado a la filosofía, apartándose un poco de la filología, y cómo él va, digamos, en sus momentos narrando la vida, su enfermedad, el fracaso en el amor, etcétera, etcétera. Esa experiencia intelectual que vemos, por ejemplo, en Nietzsche y en otros intelectuales modernos, ya no la vemos en la escuela, porque la escuela es ante todo una organizadora de la vida de los sujetos. Bien, así entonces me parece que si el proyecto de vida, con las competencias, la flexibilidad, son las que gobiernan la vida del niño y gobiernan a la escuela, hay algo más terrible, y es el concepto de formato. La vida es gobernada y evaluada constantemente, y con ella es evaluada la actividad, en este caso de profesores y de estudiantes.
No es gratuito, por ejemplo, que en algunos eventos académicos, no lo he visto aquí en México, pero sí en Colombia, en Argentina o en Chile, que al terminar una conferencia le pasen una ficha de evaluación a los participantes y le pregunten cómo estuvo la evaluación, si cumplió con los objetivos, si cumplió con la temática, si los medios que utilizó fueron los más adecuados, etc. Eso hace parte de este mundo que es, a mi manera de ver, es un mundo terriblemente inhumano. De estos tres momentos, entonces la pregunta que surge es pensar, imaginar la escuela hoy, o la educación hoy. ¿Es la educación o la escuela? La escuela. La escuela, pues me parece que debemos primero hacer este recorrido, entender desde dónde comienza todo a volverse tan, digamos, tan líquido, pues para utilizar los términos de los postmodernos. Me parece que hay unas interrogantes, unos planteamientos, unas preguntas que nos deben interpelar. Por ejemplo, en la contemporaneidad, los niños ya no saben cómo sembrar una lechuga. Hay unos saberes desterrados. La escuela destierra se dice, ¿cierto? Unos saberes que fueron fundamentales en la época moderna. Hay escuelas, por ejemplo, que en la ciudad apenas los niños logran imaginarse cómo es una gallina. Hay escuelas donde los niños creen que la leche llega por una tubería, etcétera, etcétera, etcétera. Hay unos saberes fundamentales que son parte de la vida humana, que son sustanciales para nuestra permanencia como especie en este planeta, que han sido desterrados de la institución escolar. Y han sido desterrados a nombre de ese gran discurso de las competencias, de la flexibilidad y sobre todo de la idea de que la ciencia educa. El otro elemento es que en esta escuela, la que vemos hoy, y por lo menos la escuela colombiana, y por lo que entiendo la escuela mexicana como la de América Latina en general, pues uno se encuentra con lo siguiente: el sujeto profesor es un sujeto sin memoria pedagógica. Es curioso ver, por ejemplo, que profesores universitarios o profesores de escuela básica ya no conozcan esa historia del saber pedagógico, que no la reconozcan como un saber fundante de su propio, como un saber para ellos, pero también como un saber que forja identidad resistente como maestros. El docente, al no tener, digamos, esa memoria pedagógica, fácilmente es manipulable y en esa medida él acepta cualquier verdad. Por eso, tal vez ustedes, alguien lo señalaba, no sé si fue hoy o ayer, que alguien señalaba aquí en esta mesa que tal vez los profesores esperen alguna fórmula de este coloquio. Y la grandeza de este coloquio es que precisamente no se ofrecen fórmulas, porque para pensar uno no puede estar en la fórmula. Lo que hace e impide que alguien piense es precisamente la fórmula. Y la fórmula no es otra cosa que la extensión abstracta de los llamados métodos. En otro sentido, la escuela hoy en América Latina, sus políticas, las políticas que lo gobiernan, crean una barbarie dulce. ¿Qué sucede con esa barbarie dulce? La barbarie dulce es que a todos se les está prohibido de forma oculta leer a los clásicos. En las escuelas normales, por ejemplo, ya no se enseña psicoanálisis o no se trabaja el psicoanálisis. En las escuelas normales que forman maestros, la filosofía es nula, y si vamos a las licenciaturas es menos que existente, y si subimos a los doctorados, los temas de los doctorados muy pocos son en filosofía de la educación o en problemas, digamos, que den que pensar sobre la educación. Lo que más prevalece en las tesis doctorales son los temas didácticos o cómo enseñar y organizar bien las clases.
El otro, en esa medida entonces, digamos que alguien que lea los clásicos se considera que pierde el tiempo. Para poder pensar este presente es importante volver a los clásicos, no para repetirlos, no para reproducirlos, sino para poder comprender esta barbarie dulce que nos ha organizado el sistema financiero, porque ni siquiera es el sistema político. El otro elemento de esta barbarie dulce es la hegemonía de los expertos. Tal vez para mí sea muy duro y difícil estar aquí. De hecho, pensé no asistir, ya casi me interesa asistir menos a eventos, porque la verdadera experiencia la tienen ustedes los maestros. Son ustedes los que tienen que en esa barbarie dulce, gobernados por el formato, gobernados por las competencias, gobernados por la evaluación, crear proyectos pedagógicos donde ustedes tengan la posibilidad de deleitarse pensando incluso su propia condición. Y esta barbarie dulce ha generado lo que David señalaba en su conferencia ayer, todo lo que se conoce como el niño caprichoso. Es el niño el que gobierna la institución escolar. No es gratuito, por ejemplo, que en América Latina entre el 2000 y el 2017 se hayan expedido las famosas leyes de convivencia escolar y las leyes de infancia. Cuando se crea la norma protege al niño en ese gran interés del Estado porque el niño sea protegido de todo, pero finalmente protegiéndolo, el niño comienza a carcomer la relación con el adulto, a carcomer la relación en la institución, y finalmente él se convierte como en el padre del padre. Digamos ya para finalizar que educar ya no es transmitir un pasado. Hoy educar no transmite el pasado, hoy educar no permite ni siquiera que la tradición oral entre al aula de clase. De hecho, le preguntaba al padre de Don Agis, que por cierto está cansado y durmiendo arriba, si se enseñaba en las escuelas la lengua náhuatl. Y lo que él me dice es que no. ¿Es así o no es así? Okay. Una sociedad que no enseñe la lengua de sus ancestros es una sociedad que necesariamente vivirá las peores condiciones de violencia. Porque una sociedad que no es capaz de leer el pasado, de situarse en el pasado, de ver la grandeza del pasado, es una sociedad que, digamos, vivirá cortada de su memoria. Por eso, al no educar ya, transmitiendo el pasado, hoy la escuela en América Latina y en los países que conforman la OCDE fabrican la disimulación. Se disimula que se estudia como en la universidad incluso. Ya en la universidad no se leen los grandes autores, no hay tiempo para leer a los grandes autores. Los maestros que se forman en la universidad leen trozos de una historia fragmentada. Uno ve, por ejemplo, que en las licenciaturas y en las maestrías e incluso en los doctorados no se detiene, no hay tiempo para leer la obra de un gran autor o de un autor, su obra completa. Se leen fragmentos, se leen fotocopias, porque el mundo tiene que ser, en ese sentido, un mundo fragmentado, un mundo sin tiempo, un mundo sin profundidad, un mundo sin intensidad, un mundo sin experiencia, un mundo donde el que piensa pierde. Así, apreciados
profesores y profesoras, debo decir que los grandes relatos pedagógicos se han borrado de la memoria y de la formación de los docentes, incluso por quienes se dicen pedagogos y forman a otros pedagogos. Hay que leer la realidad, no la realidad de la realeza. Hay que leer lo que vivimos como maestros, porque solo viendo eso que está ante nuestros ojos podemos comprender la miseria de la escuela hoy. Y quiero terminar, si ustedes me lo permiten, leyendo un corto, unas 2 hojitas, que dice así: los saberes desterrados. Desde que la escuela se impuso como espacio privilegiado del aprendizaje de los saberes intelectuales e institución promotora del aprendizaje de las conductas para la vida en sociedad, en ese preciso instante algunos saberes claves en la vida han sido desterrados. No hay duda, la escuela de nuestros días es una institución cansada de inteligencia, fatigada de fabricación. Los métodos activos y todas las pelambres han ocupado el centro de la actividad escolar, y ni qué decir en la escuela de hoy. Esta escuela corre tras los métodos, busca en ellos el tiempo de su existencia, y esto concuerda perfectamente con la sociedad de control. Sociedad esta que persigue en los gestos y actitudes de la gente cualquier asomo de insatisfacción. La sociedad de control es poderosamente vigilante, terriblemente inquisidora, pues no soporta el más mínimo desequilibrio en la palabra que piensa y critica. Incluso el pensamiento crítico, gran movimiento de la sociedad contemporánea, ha devenido un artefacto de control, pues lo que importa es que nuestra especie pueda, a cada instante, ser proactiva frente a las contingencias de la inestabilidad social. En la incertidumbre, el ser humano debe aprender críticamente, lo que no es otra cosa que siempre estar en posición de develar el secreto, tal como nos lo enseñó la francmasonería y la República de las Letras, movimientos del secreto e ilustrados. El pensamiento crítico nace de las prácticas del secreto que los burgueses crearon hacia finales del siglo XVII y cuyo saber encontró eco en la República de las Letras, de los ilustrados alemanes, franceses e ingleses. Crítica y secreto fueron los 2 grandes conceptos que dieron origen a las grandes revoluciones, desterraron al poder del rey y hoy son elementos de un pensamiento de conformidad. La escuela de la razón crítica fue precisamente un espacio de la razón y del juicio. Estos 2 conceptos organizaron el poder escolar y para ello hubo necesidad del método, y no de cualquier método, sino del cartesiano. El yo pienso fue precisamente el dispositivo organizador de las conductas de conocimiento, cuyo desenlace conocemos en la sociedad de la razón. La escuela moderna nace precisamente en el corazón del juicio, la razón y el método. Así fue como se dio inicio al disciplinamiento de las conductas, y por esta misma razón hubo necesidad de enseñarle a los pobres la higiene, el sumar, restar, contar, dividir, multiplicar, leer y escribir. Con estas prácticas nace la escuela republicana. En estas prácticas se impuso la razón, lo que no es otra cosa que el desarrollo del intelecto. Fue precisamente en este desarrollo donde encontró lugar, voz y eco, el despliegue de la psicología del desarrollo de la inteligencia y sus tests de medición. Ese sutil desarrollo de la escuela de la razón valoriza aún más en nuestros días unos saberes sobre otros. No hay duda,
La escuela de hoy es una institución cuyos saberes fabrican un sujeto de conformidad social, dócil, moldeable, profundamente gobernado por el miedo. El campo. A los niños del presente les enseñan muchas matemáticas, inglés, física, química, biología, ciencias sociales, historia, lenguaje, algo de educación física y poca filosofía. Pero nada de latín ni de griego. A ellos nunca les enseñamos cómo es que una gallina pone un huevo, cuándo y por qué ella se anida, cómo se cultiva una lechuga, cuándo hay que podar las plantas, qué cuidado debemos tener con los conejos, de qué se alimentan los champiñones, en qué ambiente crecen y cuáles son sus condiciones de cultivo. Tampoco saben nuestros niños cuál es el alimento que deben recibir las codornices, los pollos, las gallinas, conejos y menos aún qué hacer con las heces de esas especies menores. Peor aún, a los niños nunca se les enseñan los valores curativos de algunas plantas ni sus diferencias. Nuestros niños no saben ni conocen la importancia de podar los árboles frutales, como tampoco saben el papel que tiene la luna en la agricultura. ¿Cómo se fabrica un queso? ¿Cuál es su proceso y qué variedades podemos producir? Los niños hoy desconocen el valor de la agricultura y las técnicas para cultivar, y ni qué decir de los sistemas del filtrado del agua y menos aún la producción del compost. En fin, todo un conjunto de saberes claves y fundamentales para la vida humana, han sido desterrados de las escuelas. ¿Por qué? Para dar respuesta a esta pregunta, vuelvo a la siguiente imagen. En 1989, exactamente el 22 de junio, fui a visitar la plaza del mercado de Maubert, situada en el 5º distrito parisino. Esta fue la primera plaza de mercado creada en el siglo V sobre la isla de la ciudad y hoy se encuentra en la periferia. Allí llevaban a los niños de las escuelas para que vieran los pollos, conejos, gallinas, etcétera, que estaban en jaulas. Para los niños era como si asistieran a un museo. Allí me pregunté por qué hacían esto las escuelas públicas y con los años comprendí que lo hacían porque en la ciudad no había granjas escolares. También comprendí que la escuela francesa enseñaba la razón y lo más importante consistía en que los estudiantes fueran brillantes en el intelecto. Luego, con los años me di cuenta que la escuela francesa trabaja mucho el intelecto y no enseñaba los saberes del campo. Con el desarrollo tecnológico tan alto de este país, el campo se había deteriorado y todo estaba medido. La razón había producido qué pena, no se vayan a dormir, ya termino. ¿Sí? ¿Te parece, profesor? Había producido el más cruel de los desastres, la ignorancia sobre el campo. En julio de 2016, visitando a mis amigos leoneses, me di cuenta que en algunas calles del barrio de la Croix-Rousse, barrio emblemático de esta bella ciudad donde me formé, la alcaldía había dado inicio a un amplio proyecto de huertas callejeras. En la calle Ambert Colomés había por lo menos 5 o 6 huertas y cada familia adoptaba una, lo que implica cuidarla. Así, hoy, el saber del campo vuelve a ser una preocupación de la ciudad, pues los franceses y en general los europeos se han dado cuenta que graduar 10.000 doctores al año puede ser un fracaso si las personas no detentan saberes y oficios claves para la vida. Incluso, muchos doctores han dejado las aulas universitarias y los laboratorios precisamente porque sus vidas se han vuelto muy precarias al estar sometidos a la alta competitividad. Cansados de ser buscadores de financiamiento para la investigación y gerentes de sus propios proyectos,
Muchos han preferido voltear la página y se han dedicado a otros oficios. El saber del campo se impone sobre el saber intelectual, pues la tierra nos recuerda de dónde provenimos como especie y al volver a ella encontramos nuestro verdadero saber. Educar es cultivar, no lo olvidemos. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la participación del doctor Armando Zambrano Leal y sí me gustaría expresar una admiración hacia Gregorio, quien organizó la serie de mesas, y yo no sé si habló con Armando Zambrano, pero creo que en alguna medida, o en gran medida, si ponemos atención y revisamos cada una de las ponencias, la última sitúa cada una de ellas. Y la sitúa en el sentido de que inadvertidamente o con advertencia vamos pensando la crisis de la escuela desde varios lugares, pero Armando lo que hace es plantarla objetivamente como para que cada uno de los que asistimos pueda situar cada cosa que oyó y cada cosa que pensó en alguno de los registros que aparecen plasmados por el doctor Armando Zambrano. Pasemos a algunas preguntas, un par de preguntas quizá, y supongo que lo del foro, que tenía como la intención de sintetizar todo esto, carece ya de función, dado que la síntesis la hace el doctor Zambrano. Entonces, no sé si tengan preguntas que hacer. Gerardo, por favor. Yo quisiera simplemente señalar un pequeño matiz en lo que respecta a México, en términos de que lo didáctico se distingue de lo que ahora se denomina planeación estratégica del aprendizaje. La planeación estratégica del aprendizaje es un problema didáctico, pero lo que ha ocurrido en México es una reducción de la filosofía de la enseñanza para que sea reemplazada por una performatividad para la acción del profesor. Sin embargo, lo didáctico en México tiene una cierta dignidad que plantea el problema del método y el sentido con respecto a los contenidos. Y la historia en México se relata a partir de la aparición de lo curricular, de esta suerte de hegemonía tecnológica que recupera situaciones como los trabajos de Marshall McLuhan, del aula sin muros, un episodio terrible para la historia nacional en materia educativa, que es justamente el tema de la tecnología de la enseñanza, y en los tiempos contemporáneos una temática que es la famosa sociedad del conocimiento, en donde se pondera como único conocimiento pertinente aquel que produce ganancia. Y se habla de abandonar la enseñanza para fomentar comunidades de aprendizaje, y todo está apostado, perfilado y apuntalado hacia lo que tiene que ver con el reemplazo tecnológico de lo humano en aras del incremento de la eficiencia. Tú has dicho algo que comparto totalmente, que es lo lamentable que resulta leer fragmentos de las grandes obras de los pensadores, desubicado de la trama histórica que le da sentido a todo esto. Pero en nuestro momento particular del 2019 ya asistimos a instituciones donde ya no hay lectura, ya ni siquiera de la fotocopia. Y en otro sentido, el tutorial del YouTube está viniendo a reemplazar lo que sería
el papel demostrativo de la palabra y la relación pedagógica en el aula. Con algo que ha dicho Jorge Torres de cómo el proyecto neoliberal también ha fabricado personalidades neoliberales que parecieran reacias al proceso formativo y estuvieran performateadas buscando única y exclusivamente los insumos y los estímulos que está planteando el mercado. Y es un asunto muy, pues sí, amenazante, incluso porque algunas de las aristas vinculadas con la violencia en el espacio de la convivencia institucional, familiar y escolar, pues están relacionadas con esta suerte de asesinato de la imaginación pedagógica para la construcción de alternativas. Por eso muchas de las conferencias que yo pude escuchar están sensibles a la necesidad de recuperar esta memoria histórica. Yo te agradezco mucho lo que nos has compartido y quería hacer este matiz con respecto a México. Gracias, Armando. Gracias, Armando, por la posibilidad de compartir y retomar dos planteamientos que tú haces. Mira, la primera es cuando dices que ya no quieres participar en eventos como este porque estás en la parte de ponente. Fíjate que dentro de la cultura de formación docente, sí, cuando uno asiste a este tipo de actividades, dentro del referente automáticamente se piensa que el que está enfrente tiene la verdad acabada, y no es cierto. Pero tomaste otro punto fundamental: rescatar de la gente en donde está ese saber docente que es en los maestros. Ayer comentaba yo por la noche después de la película que hay una gran necesidad de rescatar las experiencias exitosas de los profesores de todos los niveles y empezar a generar un movimiento cultural pedagógico centrado en lo que hace el maestro en cada aula. Y yo quiero hacer una invitación a Jesús, que es quien dirige este centro de maestros, que pongo a su consideración una experiencia que ya vivimos en México en 2002, en donde en el nivel de secundarias armamos algo de esto que estoy comentando, pero que al propio Estado no le pareció. Y por supuesto que terminaron con el proyecto, siendo yo subdirector de educación secundarias en el Estado de México. El planteamiento era generar y sistematizar experiencias que pudieran servir a más maestros. En la información que tú manejas, de verdad te aprecio la forma en que sistematizas. Quizá habría que cerrar un poco con lo que hoy está en boga, la teoría de la conectividad. Pero es otro punto. Pues muchas gracias por el referente que nos das, y Jesús, dejo la invitación, pongo esto a consideración de tu centro. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues también agradecer el panorama tan complejo y amplio que nos regalas en esta presentación. A mí me gustaría que me pudieras recuperar esta parte que me parece que no se mencionó acerca de la responsabilidad de los docentes. Creo que abres el panorama para colocarnos de nueva cuenta en un terreno de acción, es decir, abres caminos, abres espacios, y lo retomo desde esta idea de crisis que yo la ubico un poco antes desde Arendt, cuando habla acerca de esta crítica del sistema educativo norteamericano, donde ella empieza a cuestionar esto de si realmente hay una crisis o a qué se refieren con una crisis del sistema educativo, y pone el dedo en esta ausencia de responsabilidad de los docentes, asumiendo una acción que no necesariamente tiene que ser una acción pedagógica, no necesariamente una acción didáctica, sino que ella lo lleva al plano de la acción ética y la acción política.
Y creo que señala ella una categoría fundamental que es la responsabilidad, que en mi caso me parece que está más vinculada a estas cuestiones de la experiencia, pero ligada a una experiencia del acontecimiento, donde ni siquiera es una experiencia del éxito, no es una experiencia ligada a la experticia de los docentes, sino a esta experiencia de los seres humanos que estamos en una escuela, que en muchas ocasiones esperamos pero que aún en esa aparente de liberarse que no piensan incluso su propia libertad. Hay que resistir. Es necesario resistir. Es necesario en la escuela hacer el juego a las competencias. Es importante en la escuela hacerle el juego a los formatos. Hay que crear en las escuelas unos espacios no vigilados, unos espacios de resistencia. En Colombia yo veo que la única forma como se está resistiendo, que lo hacen los maestros ya cansados de tanto formato, ya cansados de tanta formas de planificación, los planes de aula, de área, son unos proyectos que ellos mismos hacen y que encuentran que ahí hay una forma de resistencia. Y el magisterio colombiano en estos momentos está, digamos, reflexionando sobre esas formas de resistencia. El problema es si nos aburguesamos como profesores. En el momento en que nos aburguesemos como profesores, incluso leyendo lo mejor del saber intelectual, perderemos de vista nuestro horizonte. Ser maestro no es fácil. Ser maestro es, ante todo, resistir. No es fácil. Y a nosotros, a ustedes y a nosotros, a todos los que estamos aquí, nos asiste la obligación moral de forjar otro mundo, porque el mundo que se ha forjado es inviable y la especie humana es inviable como está. Así que maestros y maestras, hay que resistir sí o sí, y una de las formas de resistir es pensando nuestra propia libertad. Gracias. Gracias. Por último, felicito a Gregorio por haber ordenado de este modo las exposiciones. Le agradezco al doctor Armando Zambrano y le vamos a ofrecer un obsequio junto con la constancia